Reciban un cordial saludo de paz y bien. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la fe basados en el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y para ello empezaremos diciendo que la fe es la visión del alma, que de la misma manera que los sentidos describen las cosas visibles, palpables, perceptibles. Asimismo, la fe también describe lo que es invisible. La fe es el poder que usa el ser humano para poder recibir la ayuda de lo que no se ve. El texto mencionado dice lo siguiente: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardo. Muy bien, resulta que Faraón había emitido un decreto. En Éxodo 11:22, vamos a ver de qué se trata ese decreto. Revisemos Éxodo 11:22. Momento. El texto nos dice 1:22, Éxodo 1:22. Algo equivocado en el texto. Ahora sí, 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Los padres de Moisés conocían este decreto y el solo hecho de pensar que una persona se va a desprender de su hijo porque hay una autoridad que exige que los hijos deban morir, debe ser muy duro. Y seguramente muchos padres en ese momento se sintieron impotentes, sufrieron al tener que enfrentarse a esta situación. Sin embargo, dice el texto que los padres de Moisés le vieron hermoso, y la palabra usada para hermoso aquí es la misma palabra que se usa en Hechos, capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 20. Hechos 7:20. Nos dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre.
Entonces, donde se habla de Moisés, en este texto también se usa la misma palabra que se usa allá, cuando dice que le vieron agradable a los ojos de Dios, le vieron hermoso, pero esto tenía que ser algo especial, porque normalmente todos los padres ven a sus hijos hermosos. Esto debe ir más allá de solamente la apariencia física. Los padres tal vez identificaron que Dios tenía un propósito con ese niño a través de la contemplación de la vista y por eso decidieron ir más allá y no aceptar o más bien no tener miedo a la, lo que Faraón había decretado. Y esto nos lleva a entender que donde hay fe no puede existir el temor, porque el temor no es un indicador de la fe. Entonces, bajo este orden de ideas, vemos que los padres de Moisés vieron algo especial. Tal vez Dios les comunicó algo. Ahora, Moisés es el primer ejemplo de fe que encontramos en el libro de Éxodo. Desde su nacimiento, como lo estamos viendo, vemos que Moisés está envuelto en la atmósfera de la fe, ya que Génesis termina con la tumba de José o con los huesos de José, el ataúd de José, y también él da una muestra de fe, José, porque él expresa una visión hacia el futuro y da órdenes acerca de sus huesos. Y luego el libro de Éxodo empieza con Moisés como otro ejemplo de fe. Pero siguiendo con la historia de Moisés, entonces sus padres lo tuvieron por 3 meses y otra vez deciden dar un paso de fe. Hay algo que está fuera del control de sus manos. Ya no pueden seguir escondiendo al niño y escapa de sus manos y Moisés es expuesto, o la vida de Moisés es expuesta una vez más cuando sus padres hacen una arquilla al estilo del arca de Noé. Digamos que es una maqueta del arca de Noé, si se puede llamar así. La arquilla la cubren con brea y luego colocan al niño dentro de la arquilla y la colocan en el río. Entonces ahí dan una muestra más de fe y cuando tal vez los padres se enteraron que Moisés había estado en manos de la hija de Faraón, su fe fue fortalecida y fue confirmada, porque el propósito de Dios no fue vulnerado, sino que por el contrario, el hijo de ellos se iba a criar en buenas manos, aunque no eran las manos de ellos, aunque no iba a ser bajo las costumbres hebreas, ni tal vez bajo los mandamientos de Dios, tal vez la enseñanza de los mandamientos de Dios, lo que aquello que recibió Abraham y que se fue transmitiendo de generación en generación. Sin embargo, el niño se iba a criar bien, aunque no fuese en manos de ellos, que era lo que ellos tal vez hubieran anhelado con todo su corazón. Entonces la fe fue confirmada y fue fortalecida. Ahora, cuando Moisés se hace adulto, enfrenta lo que se puede llamar una crisis de identidad, porque por un lado estaba la hija de Faraón, quien lo crió, lo instruyó en las costumbres
egipcias, en la cultura egipcia, y tenía beneficios en el palacio, tal vez tendría la oportunidad de llegar a ser faraón, probablemente. Y por otro lado estaba su familia de origen, su familia hebrea, que eran esclavos, que no tenían propiedades ni ningún tipo de oportunidad, pero era su familia. Entonces, a Moisés le llega el momento de escoger. El pueblo de Israel muchas veces, cuando después que salió de Egipto y estaban en el desierto, en cualquier problema que tenían, siempre en su mente viajaban a Egipto. Si faltaba agua, para esto nos traíste, para morir de sed en el desierto. O decían cuando faltaba la comida, extrañamos las ollas de carnes en Egipto. O sea, ellos preferían el pan con maltrato a estar bajo la protección y la autoridad de Dios, eh, que era el que estaba probando su fe en esos momentos. Y siempre decían, ¿no habían tumbas en Egipto, acaso, para que nos traigas a morir en este desierto? Y así nos ocurre a nosotros cuando a veces tomamos decisiones, queremos volver atrás y cada uno tiene un Egipto al cual quiere regresar y al cual extraña. Y de igual manera, nosotros nos llega esa crisis de identidad y tenemos que confrontarla y a veces nos toca tomar decisiones con dolor. Entonces, Moisés le llega esta crisis de identidad y la mostró, la tomó, tomó su decisión, manifestó que era lo que quería, aunque tal vez pudo haber sido de modo equivocado. Vamos a leer Éxodo capítulo 2 versículo 5 versículo 11 2:11. Vamos a ver qué nos dice la escritura allí. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces vemos aquí que Moisés se decide por el pueblo de Dios que estaba sufriendo en ese momento. ¿Y por qué se dice que es una decisión equivocada? Porque mató a una persona, tal vez motivado por el impulso. No fue una decisión eh, que se tomó con cabeza fría, porque si hubiese sido con cabeza fría, tal vez no lo mata, probablemente llega hasta el punto de hacerle frente al egipcio y tal vez prohibirle, decirle que eso no se debía hacer, maltratar a un hebreo de esa manera. Pero Moisés impulsivamente lo, lo mata. Ahora, la vida de Moisés puede dividirse en tres partes. 40 años en Egipto, en el palacio, otros 40 en el desierto criando las ovejas de su suegro y otros 40 años
dirigiendo al pueblo de Israel por el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios es llamado por Moisés, Dios llamó a Moisés a los 80 años y no lo llamó a los 40, contrario a lo que piensan los empresarios y el gobierno de este tiempo, que una persona de 80 años tal vez no puede servir para mucho. Sin embargo, algo tenía Moisés a los 80 que a los 40 Moisés no tenía. Moisés a los 40 era un hombre fuerte, apto para la guerra, conocedor de la cultura egipcia, tal vez conocía sus fortalezas y sus debilidades, pero Dios no lo llama a esa edad. Eh, Desde un enfoque personal, se diría que Moisés había dominado a los 80 y le sirvió como ejercicio el durar 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. Había aprendido a dominar esa impulsividad, porque un hombre impulsivo, imagínense el pueblo de Israel que es descrito como duro de cerviz y que en los cinco primeros libros o los cuatro libros que siguen al Génesis se observa a un pueblo desobediente. Imagínese un hombre que ve a otro, a uno abusando de otro y lo mata. Imagínese lo que tal vez hubiese hecho con el pueblo si Dios no lo conduce a prepararlo primero antes de guiar al pueblo de Israel por la tierra prometida. Entonces, yo pienso que tal vez ya Moisés a los 80 era un hombre que tenía dominio propio, que podía tomar decisiones no motivado por el impulso. Pero lo importante es que aquí muestra su identidad, toma una decisión de qué es lo que quiere. Y dice que escogió ser maltratado con el pueblo antes de disfrutar de los deleites temporales del pecado. Ahora, disfrutar de las riquezas no es pecado. José estuvo en el palacio ayudando a su pueblo desde, desde el palacio de Faraón o disfrutando de las riquezas de Egipto. Sin embargo, Moisés, para poder agradar a Dios y para poder ayudar al pueblo, debía salir del palacio. Entonces, los dos son tomados como ejemplo de fe. Moisés, que tal vez conocía la historia de José, imita la fe de José, pero no imita sus acciones, porque José permanece en el palacio y Moisés tiene que salir. Aquí lo importante no es de pronto las riquezas, sino el propósito para el cual ambos estaban destinados. José estaba destinado para ayudar a su pueblo desde el palacio y Moisés, si hubiese escogido el palacio, estaba abandonando a un pueblo que había sido escogido por Dios y que estaba sufriendo en ese momento y Moisés había sido escogido para esto. Hay algo también importante y es que Moisés sabía que había sido elegido para este propósito. Cuando Dios lo llama, aunque Moisés se rehúsa y Dios se enoja contra Moisés, Moisés sabía que había sido escogido por esto. ¿Cómo se enteró? No sé, pero vamos a ver algo que se afirma en Hechos capítulo 7, versículo 25. Hechos 7:25 nos dice,
pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces vemos en este texto que Moisés sabía, es decir, cuando Moisés mata al egipcio, después que lo mata y lo entierra, al día siguiente ocurre algo. Dos hebreos están peleando y uno está maltratando a su hermano, a su prójimo. Sin embargo, Moisés se acerca y le dice que no riñan, que por qué maltrata a su hermano. Y éste le responde, ¿quién te ha elegido como juez sobre nosotros? ¿O es que acaso piensas matarme como mataste al egipcio ayer? Entonces, Moisés también dice la palabra que lo hizo porque él pensaba que el pueblo conocía este propósito. O sea que a Moisés le había sido comunicado, no sabemos de qué manera, le había sido notificado que quizás él era el escogido o que él era el escogido para darle libertad al pueblo de Israel o para que Dios le diera, por medio de él, él sería el instrumento, por medio de él, la libertad al pueblo de Israel. Entonces, Moisés era conocedor de esta promesa y por eso escogió ser maltratado con el pueblo. Ahora, él se identificó con Cristo, que es el ungido, el rey, y el pueblo de Israel también se le conoce como el pueblo ungido de Dios. Es decir, que Moisés al escoger el maltrato estaba sufriendo por la misma causa que sufrió nuestro Señor Jesucristo, que sufrió injustamente. Entonces, Moisés imitó la fe de José saliendo del palacio, porque si se hubiese quedado, hubiera pecado contra Dios porque no estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había elegido. En cambio, José si se quedaba, también siendo un ejemplo de fe, estaba obedeciendo a Dios porque tenían propósitos distintos. Entonces, en este sentido, Moisés se identifica con la causa de Cristo que resume todos estos ejemplos de fe que estamos viendo en Hebreos 11. Y lo hizo porque tenía la mirada puesta en el galardón. De igual manera, nosotros debemos entender que tenemos eh, o debemos tener nuestra mirada más allá de esta tierra, más allá de los deleites que esta tierra nos puede ofrecer, que no es malo disfrutarlos, pero sí es malo ponerlos por encima del propósito que Dios nos ha encomendado que cumplamos en esta tierra. Muchas gracias por apartar de su tiempo para escuchar la palabra de Dios y que el Todopoderoso nos continúe bendiciendo.